todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Hoy os voy a hablar acerca de 3 libros de Jane Austen que lo más seguro es que no conozcáis. El primero de ellos es Mi querida Cassandra, y es una recopilación de cartas enviadas por Jane Austen fundamentalmente a su adoradísima hermana Cassandra, aunque también hay alguna que otra carta dirigida a otros parientes suyos. No es por tanto ficción, sino que se trata de su correspondencia personal. Solamente se incluyen las cartas que Jane envía. En ningún caso se incluyen las que recibe. Por lo tanto, muchas veces nos toca imaginarnos, solamente por lo que ella está diciendo, a qué situaciones se está haciendo referencia. Es decir, hay que deducir por el contexto qué es lo que su familiar le escribió en la carta que recibió. No ha sido una lectura pesada, pero tampoco diría que ha sido la más amena. Leer su correspondencia personal puede tener como un interés limitado. En estas cartas, la autora se revela como una persona bastante cercana y afectuosa con su familia, pero también bastante vanidosa respecto a sí misma, como escritora. Hace especial ilusión leer las múltiples referencias que inserta a obras suyas, normalmente citando tan solo las iniciales, puesto que, como sabemos, esas obras se publicaron como anónimas. Las obras no estaban firmadas por Jane Austen. Por lo tanto, es lógico que en su correspondencia privada no quisiera referirse abiertamente a sus obras por sus títulos, por si esas cartas eran interceptadas por terceros y se llegaba a saber que eran suyas. Estas son suposiciones mías, pero me parece que es lo obvio. Entonces, por ejemplo, vemos menciones a J&S, Juicio y Sentimiento, aunque aquí en España se conoce más como Sentido y Sensibilidad, y vemos cómo se refiere a el éxito alcanzado por sus obras con una especie de vanidad no demasiado camuflada tras una falsa modestia. De hecho, ella es bastante sincera acerca de su genialidad y de la calidad de sus obras. Sin embargo, en cartas que dirige a personas de fuera de su familia, que ocupan cargos importantes, por ejemplo, sí que lo enmascara más de esa falsa modestia de la que hablaba. Y entonces, cuando se le pregunta, por ejemplo, por qué no ha tratado X temas en sus novelas, pues ella hace ver que sus capacidades y sus conocimientos son limitados y restringidos a un área determinada, que ahora llamaríamos costumbrista, pero que realmente no puede extrapolar más allá y meterse en cuestiones que a ella le son bastante ajenas y que no controla. Si bien tampoco me atrevería a calificar estas cartas de divertidas o humorísticas, puesto que sería un poco extraño que su correspondencia real, personal, tuviera un carácter marcadamente cómico, como sí sería más común en una obra literaria ficticia, sí se detectan ciertos puntos esa sutil ironía que tanto me gusta en Jane Austen. Y he de admitir que en un par de ocasiones sí que me sacó unas buenas risas. Eso sí, esas 2 ocasiones se sitúan en cartas del principio y luego de ahí en adelante en las demás no me reí demasiado. Voy a leer un par de ejemplos acerca de esa sutil ironía y ese sentido del humor a veces sorprendentemente salvaje y brusco para la época. Ayer la señora Hall, de Sherborne, dio a luz un niño muerto, unas semanas antes de lo que esperaba, por culpa de un susto. Supongo que miró a su marido sin darse cuenta. Expresas tan poca ansiedad por el hecho de mi asesinato en el bosquecillo de Ash Park por parte del sirviente de la señora Hulbert que estoy decidida a no decirte si me mató o no. Resulta particularmente triste leer el último capítulo, que es sobre sus últimos años de vida, en el que puedes leer a través de su correspondencia cómo su salud se va deteriorando irremediablemente. Y ella, a pesar de eso, siente esperanzas de que va a mejorar, hasta que ya no lo hace. Y sí que se inserta una última carta que no es suya, en la que su hermana comunica a otro familiar su fallecimiento. Fue muy triste leer eso, la verdad, porque la última carta escrita por la propia Jane es una en la que explica lo agradecida que se siente con su familia por lo bien que la están cuidando, lo bendecida que se siente por el afecto de su familia en esa situación tan delicada para ella. Y justo la siguiente carta ya es la de su hermana comunicando su muerte. La edición es bastante bonita, está ilustrada con imágenes, dibujos o mapas que o bien estén ligados estrechamente a la autora, por ejemplo, dibujos que le hacía su hermana o retratos de sus familiares. También hay otros que solo están ligados colateralmente. Por ejemplo, un dibujo o un mapa de algún lugar que ella hubiera habitado, de alguna casa, alguna región en la que ella hubiera estado.
y otras veces eran cuestiones completamente ajenas a Jane Austen, pero sí relacionadas con la época en la que se inserta, con su contexto. Por ejemplo, te ponen un dibujo de cómo eran los carruajes que se usaban en esa época, o de los vestidos que solían utilizar las mujeres. Es una lástima porque como este libro yo lo cogí en la biblioteca pública de mi ciudad, está bastante ajado el pobre, está en bastante mal estado, un poco deteriorado, pero tratándose de esta edición vista en un libro nuevo, completamente nuevo, tiene que causar una impresión bastante mejor. Pero qué relatos más raros. Eso es lo que más pensaba cada vez que me ponía a leer este libro. El castillo de Leslie y otros relatos de juventud. Son relatos escritos por Jane Austen cuando tenía entre 12 y 18 años. Lo cierto es que se expresa muy bien para su edad, pero sí que se nota su inmadurez, por así decirlo, en las incongruencias, la simplicidad casi esquemática de las tramas y la poca profundidad de los relatos. Son historietas muy cortas, de apenas unas páginas cada una. De hecho, hay incluso una de una sola página, que me pilló muy de sorpresa porque tiene un final muy abrupto y repentino. Las caracteriza su inconsistencia, superficialidad de la trama y sobre todo un sentido del humor enormemente absurdo y sin sentido. Con las primeras historias yo es que me quedaba a cuadros, perpleja completamente. Yo no sabía qué carajos estaba leyendo. De verdad que flipaba cada página. Es una lectura muy inesperada para todo lector que como yo solo esté acostumbrado a las 6 novelas, aunque sí que se capta cómo la ocurrente ironía tan característica de la autora ya empieza a florecer y a desarrollarse, se muestra incipiente aquí. Es una lectura que ha pasado un poco sin pena ni gloria por mí. No creo que vuelva a leerla en un futuro cercano, la verdad. No te deja ningún tipo de calidez residual en el corazón, como por ejemplo Orgullo y Prejuicio, que acabas de leer y te quedas pensando en la historia y soñando despierta. Estás como, bueno, pasas la página o cierras el libro y te olvidas de lo que estabas leyendo. Además que evidentemente son historias tan cortas, tan breves y express que no te da tiempo a encariñarte con ningún personaje. Evidentemente son personajes muy planos que no tienen una evolución ni un desarrollo personal. Pero bueno, que tampoco está mal. Yo creo que conviene leer a los autores con una visión como más amplia, no centrarte solo en leer las 6 novelas conocidas y publicadas, terminadas, de Jane Austen, que también está muy bien si solo haces eso, sino que también leer este tipo de historietas que esbozaba en su juventud, algunas de ellas están sin terminar, de hecho, también ayuda un poco a ver cómo fue el propio desarrollo personal de la autora, su crecimiento como escritora y lo mucho que llegó a evolucionar. Tengamos en cuenta que si los relatos más tardíos de este volumen los escribió con 18 años, pues es que con 22 ya estaba escribiendo Sentido y Sensibilidad. No es tanto tiempo el que pasa entre uno y otro. Por eso, oye, pues no está mal. Le daría como un 5,5 sobre 10. Lady Susan y otras novelas. Este libro llevaba al menos un par de años pendiente de leer en mi mesilla.
es un volumen recopilatorio con el que afortunadamente contábamos en mi casa. El año pasado terminé tan empachada de Jane Austen que decidí tomarme un tiempo, distanciarme un poco de ella antes de leer este, pues me acababa de leer sus 6 novelas seguidas. En este caso no se trata de pequeños cuentos sumamente breves, escritos en su adolescencia, sino de una colección de 4 relatos, algo más extensos, pero menos que una novela, que sí son algo más conocidos. Lady Susan, Los Watson, Amor y Amistad y Sanditon. El primero y el tercero siguen la estructura de correspondencia intercambiada entre los personajes como forma de narrar la historia, método al que yo no le veo mucho sentido y que no acaba de convencerme. Para nuestra desgracia, el segundo y el cuarto no están terminados. Son justo los dos que desarrollan una narración al uso, no basada en un intercambio de cartas. En el caso de los Watson no se conoce muy bien la razón por la que lo abandonó, seguramente se debió a la muerte de su padre, mientras que Sanditon quedó permanentemente mutilado debido a la tempranísima muerte de la autora, cuya enfermedad la dejó sin fuerzas para proseguir su escritura durante los últimos meses de su vida. Una auténtica pena porque parecía que prometía. Eso no ha obstaculizado que se hagan adaptaciones para la televisión de ellas, pues el fervor y la obsesión por hacer películas o series basadas en historias de Jane Austen parece no tener fin. Ni siquiera parece frenarlo el hecho de que la obra en cuestión esté sin concluir. Lo cierto es que ninguno de los 4 relatos me ha entusiasmado, pero sí se aprecia cómo la forma de escribir de la autora ha sufrido una notable mejora respecto a los cuentos de adolescencia del libro del que antes he hablado. Los argumentos aquí son mucho más consistentes, sólidos, coherentes y meditados. La narración es más seria y madura. Se echa en falta el humor, eso sí. Lo que más destacaría del primero, Lady Susan, sería el hecho de que nos presenta una heroína no arquetípica, no característica de Jane Austen. No es una de sus protagonistas al uso. Buena, humilde, de buenos principios, irreprochable conducta. Todo lo contrario. Lady Susan Vernon es taimada, astuta, manipuladora, controladora y vanidosa. Es viuda desde hace poco tiempo y no pierde un segundo en intentar conseguir a otro marido, seduciendo a 2 hombres a la vez e intentando casar a Federica, su única hija, en contra de su voluntad. La forma en la que la trata me parece sumamente despreciable, dejándola como una hija desobediente, desagradecida, caprichosa y estúpida, delante de todos solamente porque Federica quiere casarse por amor y no se muestra alegre y solícita ante los mangoneos de su madre y sus intentos por condenarla a un matrimonio sin amor. Su hija, de hecho, es buena y educada y se gana el afecto de todo el que decide conocerla por sí mismo en lugar de por boca de su madre. No obstante, la labia y las artes de seducción de Lady Susan son tales que es capaz de persuadir y convencer de sus desvaríos a todos los que no son inmunes a sus encantos. A pesar de ser una protagonista tan desagradable, me complace que Jane salga de su zona de confort y se aleje de su prototipo de heroína estándar, probando algo nuevo. Hace más interesante la lectura. Sobre los Watson tengo poco que comentar, porque lo cierto es que no me acuerdo de gran cosa. Los Watson son una familia numerosa que, al tener problemas para cuidar a todos sus hijos, cedieron la custodia de una de ellas a su tía. Esta, al volver a contraer nupcias, devuelve a la protagonista, Emma Watson, sí, como la actriz de Harry Potter, a sus padres. Emma se siente como una extraña ante sus hermanos, a los que hace tantísimos años que no ve. Tan solo íntima con una de ellas, Elizabeth. Lord Osborne, miembro de una familia muy rica, posa sus ojos en Emma, mientras una de las hermanas de Emma trata de ganarse a Tom Musgrave, un amigo de Lord Osborne. Poco más se puede explicar ya que esta obra quedó a medias. Amor y Amistad se parece muchísimo más a sus cuentos de juventud, ya que a pesar de su mayor extensión, mantiene el humor absurdo que los caracterizaba. La protagonista, Laura, ya cincuentona pero todavía muy creída y vanidosa, accede a contarle su vida a Marianne, la hija de su amiga Isabel. No parece ser muy consciente de ello, pero no se deja a sí misma precisamente en buen lugar, ya que en su juventud resultó ser una muchacha atolondrada e imprudente, que se casa con un hombre al que acaba de conocer y se aleja para siempre de su familia. Después sufrirá miles de infortunios, ya que se queda en la ruina, y las personas con las que convivía mueren antes o después, por lo que irá de acá para allá buscando asilo al aprovecharse de personas que va conociendo durante el trayecto, granjeándose amistades y enemistades
y desmayándose a cada paso. Literalmente. Es uno de los toques humorísticos absurdos de la obra. Es muy superficial, no deja ningún tipo de pozo, pero es una lectura lo suficientemente peculiar como para resultar entretenida. Por último, la última obra que escribió en su vida, o que empezó a escribir, fue Sanditon. Los protagonistas, el matrimonio Parker, sufren un incidente durante un viaje en el que pretenden reclutar a un médico que contribuya a hacer aún más atractivo para los turistas el balneario que ellos regentan. Son ayudados y acogidos por una familia, una de cuyas hijas, Charlotte Heywood, se llevarán consigo de vuelta al balneario para que conozca el lugar. Este funciona sufragado por la fortuna de Lady Denham, una mujer bastante engreída y arrogante. Allí Charlotte también será cortejada por Sir Edward, un chico mujeriego y zalamero que tiene interiorizadas las maneras, la conducta tóxica de los seductores de obras clave del romanticismo decimonónico que estaba en boga en aquel momento. Una pena no haber podido saber cómo avanzaría la historia. Y eso ha sido todo. No olvidéis de dar like y comentar y nos vemos en el próximo libro.